Amor, muestra tu celo. Mi amor. Muy bien. ¿Tenemos audio e imagen? ¿Me confirman, por favor? Sí, mi Darito. Vale, perfecto. Muchas Sí, gracias. señor, perfecto. Muy bien. Continuemos entonces con el enunciado de las preguntas. Este es el planteamiento. Es lo que necesitamos resolver. En otras palabras, es lo primero que debemos abordar. Si yo leo todo el contexto, pues no voy a saber lo que estoy buscando. Cuando yo envío a alguien a hacer una tarea, pues debe saber qué tarea realizar, porque de lo contrario, ese contexto es un campo enorme, de grandes posibilidades. Si yo quisiera construir en un lote, digamos, quisiera construir una cerca, yo le digo a usted, vaya y mire ese lote,
Pero si usted ya sabe que tiene que construir una cerca, usted ya va a dimensionar, obviamente, el tamaño, qué tipo de madera, qué tipo de cerca, qué mano de obra, qué materiales, qué costo, qué tiempo va a invertir en esa obra. Pero yo le digo, mire, usted tiene que hacer algo en ese lote. No sé qué es, ni le voy a decir tampoco. Simplemente vaya y vea el lote. Usted puede ir a ese lote enorme y pensar, aquí puedo hacer una casa, aquí puedo hacer un edificio, aquí puedo hacer una piscina, aquí puedo criar ganado. Le hace falta una cerca. ¿El lote es mío? ¿El lote es de otra persona? ¿El lote puede sufrir una inundación? ¿El lote está en un debate por una herencia? ¿Qué puede deducir usted de algo así? Pues muchas cosas. Así el texto literario tenga un tema en particular, usted puede concluir de él muchas cosas. Hay muchas posibilidades. No se vaya al lote sin saber qué es lo que tiene que hacer, porque puede ser que la tarea que usted necesita no es necesario que se vaya al lote, sino que usted ya lo conozca y con la pregunta, con ese enunciado y la información de las opciones de respuesta sea suficiente para resolverlo. Digamos, la pregunta dice, de acuerdo a la historia narrada sobre Adolf Hitler, ¿usted considera que? Y usted ya puede pasar entre líneas rapidísimo, viendo si el texto realmente cuenta la historia de Hitler o es una historia diferente a la que usted conoce. En ese caso hay que hacer pues alusión al autor, ¿no? A lo que el autor diga. Por eso es importante conocer tanto los postulados buenos como los malos sobre ese personaje. Aunque buenos habrán muy pocos, ¿no? Pero hay gente que lo quiere, hay gente que lo defiende. Por eso hoy en día existen todavía vestigios de las juventudes hitlerianas. ¿Ya? En Alemania se encuentran seguidores de Adolf Hitler. Es normal. Los skinhead son seguidores de esa línea de los nazis, los cabeza rapada, ¿sí? Y usted los va a ver enseñando la esvástica como el partido nazi, ¿no? No como lo que significa la esvástica. El símbolo de la esvástica es progreso, es avance, es continuidad, es conocimiento constante, es movimiento constante. Eso es la esvástica. Pero Hitler la usó en otro sentido. Es importante conocer entonces las dos posiciones, ¿ven? Así cuando lean el contexto pueden ahorrarse mucho tiempo o tal vez no sea necesario leerlo. Si usted ya ha estudiado sobre el tema, ejemplo, cuando hablamos nosotros de las preguntas de tipo policial, a ustedes les mandan a leer unas leyes. Esas leyes, pues ya usted se las puede aprender incluso de memoria. Aborda el enunciado, se va al contexto, pero pasa muy rápido solamente a recordar. Y en las opciones de respuesta ya hace el método del descarte. Para los estudiantes tipo IFES, el contexto, ¿cuál será? Pues la constitución política, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entre semana. Eso dentro de la competencia ciudadana es absolutamente necesario. Sin la constitución, muchas preguntas de competencia se van a quedar por fuera, ¿ya? Y pues a la par ir mejorando su capacidad lectora. Entonces, tengo una descripción textual de cómo viene la pregunta. Vamos a ver una descripción ya en ejercicio, en el texto. ¿Sí? Bueno, estas son unas herramientas que se utilizan, ahorita nos devolvemos a ellas. El scanning es el famoso mapeo, yo le llamo el mapeo. Lo que pasa es que los términos técnicos, ya estos anglicismos de scanning o schema, hacen alusión a las mismas tareas que hemos tratado
que yo he tratado de darles a ustedes, pero sin el concepto técnico, ¿no? Bueno, aquí tenemos la pregunta, mire. Otoño, desde otoño, y acá comienza una tarde en Buenos Aires, acababa nivel de subir al tranvía, sigo, hasta donde dice fuente, cuentos de amor, de locura y de muerte. Hasta ahí, eso es el contexto. O sea, es esto, el contexto, la información necesaria para resolver el problema. No lo voy a leer de primero. No. Esta parte que dice el texto anterior pertenece al género corresponde al enunciado, o sea, a la pregunta, al problema, al planteamiento, a lo que yo debo decir sí o no, verdadero o falso. ¿Ya? Debo entender, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Finalmente, las opciones A, B, C y D corresponden a las opciones de respuesta, ¿no? Posibles respuestas. Vean ustedes, ya tienen una base visual del contexto. Entonces, ¿qué debo hacer, no? Leerlo para reconocer qué tipo de texto es. Si es un enunciado narrativo, si el contexto es académico, científico, bueno, eso ya viene después, ¿sí? Esto hace parte de comprensión lectora. Ahorita lo que necesitamos es aprender a reconocer esas partes de la pregunta y a mecanizar el método que les estoy enseñando, que es un método técnico en el cual usted debe primero hacer una cosa y luego otra. Entonces, lo primero que debo hacer es leer el enunciado, o sea, la pregunta, para que ustedes puedan recordarlo y mecanizarlo. Primero, el enunciado. Luego, dependiendo del enunciado, yo me voy a fijar en las posibles respuestas. Imagínese usted que el enunciado dijera esto, ¿no? Veamos. Veamos este ejemplo. Sea, no les escribí. Tenemos contexto, enunciado y opciones de respuesta, ¿cierto? Generalmente son 4. A estas opciones de respuesta, el ICFES durante estos últimos años le ha llamado evidencias. Y usted debe proponer la evidencia No, más asertiva, dependiendo su experiencia. El enunciado lo conocen como un postulado. En realidad la estructura es la misma, los términos que le den no importa. Bueno, ¿qué tal si el enunciado dijera en qué año nació
Napoleón Bonaparte? Por favor, opciones de respuesta al chat. Al chat. Muy bien, ¿cierto? Qué fácil es recordar, ¿no? Ya saben cómo recordar leyes, ¿no? Facilísimo. Los demás estudiantes dirán, oiga, pero estos muchachos tan pilosos, ¿cómo saben? Mire. Lady Contreras, ¿sabías en qué año nació Napoleón Bonaparte? Ellos dicen 1769. No, señor, mi intendente, no sabía. No. Vale, preguntémosle a uno de ellos cómo fue que se aprendió la edad de nacimiento, perdón, el año en que nació Napoleón. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Pérez? ¿Ortiz? Siga Ortiz. Estoy ahí, Patria, buenos días. Buenos días. Con el tips que usted nos enseñó, 17 lo referencio como una edad y el 69 como una posición sexual. Inolvidable. Inolvidable, ¿no? En ese año nació Napoleón. ¿Ya? Estoy segmentando, ¿ven? Estoy dividiendo. El 17, bueno, vamos a ampliar aquí Napo, León. Digamos que Napo era un joven, también lo segmento, y León un animal. Un joven, Napo, a los 17 años, practicaba el 69 como un animal, un león. He hecho una socio-neuronal en el cual 1769 se remonta a una de las cosas más fáciles de recordar para un ser humano: el sexo. El cerebro no olvida esas cosas, exacto. Esas experiencias no se olvidan, porque generalmente son placenteras y al cerebro le gustan las cosas placenteras. Bien, bueno, esto está dado en otra clase igual, ¿no? Pero el sentido de esto, ¿a qué viene? Mire, ¿había necesidad de leerme el contexto si lo que me preguntan yo ya lo sabía? No. ¿Qué hice? Ahorré tiempo. ¿Ya? Ahorré tiempo. Ese tiempo que he ahorrado fue porque lo invertí antes del examen. ¿En qué deben invertirlo ustedes? Bueno, los aspirantes al ascenso, invertirlo en esos conocimientos policiales, ¿no? Porque es una prueba que vale el 50%. Obviamente hay que trabajar eso. Conocimientos policiales, y apliquen el sexo para recordar. Olores, como decía, ¿no? Peláez. Tomen un libro, la Constitución Política, y póngale unas hojas de canela y huela. Cambia el Código Penal y al Código Penal póngale unas hojas de cilantro o vainilla, ¿no? Pues ojalá tuviéramos acá el árbol de vainilla, si no, la esencia, ¿no? Eso no es necesario. O aplíquele la loción que más le guste a las hojas del libro y léalo. Hágalo así, por favor. Involucre sus sentidos al leer. No deje esto en saco roto, porque si no, después me dicen, no, eso que usted enseñó no sirvió, pero es que yo nunca lo apliqué, ¿no? ¿Ven? Ahora, los otros temas, como competencias ciudadanas, los estamos viendo aquí en clase. Si usted puede leer más, pues hágalo. Historia, literatura, arte, política, absolutamente de todo, ¿no? Absolutamente de todo. No con un énfasis tan profundo como los estudiantes tipo ICFES. Los estudiantes tipo ICFES sí tienen que leer mucho más profundo. O sea, mucho más, ¿no? Porque son cuestionarios más largos y obviamente, pues, esos conceptos más complejos. Los aspirantes a la fuerza no es tan complejo, pero no dejen pasar por alto, por favor, esos temas también. Geografía,
hidrografía, historia de Colombia, historia de la policía, lo concerniente a lo suyo, para que así su contexto, cuando lleguen al examen, sea amplio y no vayan a experimentar o vayan con miedo al enfrentarse a un texto del cual nunca leyeron, del cual no tienen ni idea. Bien. ¿Qué otras áreas debo abordar? Pues ya saben, ¿no? Lo que son estudiantes ICFES, ciencias, química, física. Ah, es que yo no entiendo. No, hombre, no importa, pero lea. Es que yo leo química y no entiendo. No importa, siga leyendo. Es que leo física y no entiendo. Tampoco importa, siga leyendo. Siga viendo videos de física. Mire, es triste que hoy en día el estudiante siga creyendo que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Pero así lo enseñan lastimosamente. Que cuando le pregunten cuál es su peso, el estudiante diga 15 kilogramos, sabiendo que el peso no se mide en kilogramos, sino en newtons. La masa se mide en kilogramos. Cuando a usted le pregunten cuál es su masa, usted debe decir 50 kilogramos. Igual, cuando ustedes pregunten, no pregunten cuál es su peso. La mayoría de la gente no sabe cuál es su peso en newtons. No lo sabe. Pero sí podemos decir nuestra masa corporal es de 60 kilogramos, 70 kilogramos. ¿Cuál es su masa? Bueno, masa corporal. Bien, mire, esos pequeños conceptos van a hacer la diferencia en un examen. Constitución política. Es que no sé qué es tutela, es que no sé qué es derecho de petición. Bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Son los principios fundamentales para competencias ciudadanas. Es que sin eso, ¿cómo me enfrento a una sociedad? Si yo no sé interponer un derecho de petición, una acción de tutela, si no sé cómo funciona la democracia, que también lo vamos a ver en Constitución. Por eso aprovechen para preguntarle al docente que es abogado sobre lo que no entiendan. No les dé pena preguntar. Si usted está haciendo el pre-IFES y dice, bueno, pero esto a mí para qué me sirve, no le dé pena. Pregunte, diga, profe, qué pena, soy aspirante IFES. ¿Esto a mí para qué me sirve? Él ya sabe cómo orientarlo. No les dé pena preguntar, que para eso ustedes están en esta capacitación. Bueno. Importante entonces recordar que los pasos son primero esto. Dependiendo esto, me voy acá. Y si no, ya de una vez acá. Y de aquí hacia acá. ¿Listo? Pero puedo hacer comparativas, ¿no? De aquí a acá. El famoso scanning. ¿Ya? Aquí aplica el scanning, el famoso mapeo. Yo le digo mapeo. Ya vieron cómo funciona. Me parece que es más fácil, ¿no? Si quieren, díganle scanning. No hay problema. Los anglicismos, pues ya es normal usarlos hoy en día, ¿no? Pero a veces la gente lo hace como para que suene más bonito. Mapeo me gusta. Ya, y se graba porque es un mapa el que yo estoy leyendo. Bueno, pero a eso hace referencia entonces este concepto que nos presentan acá del scanning. Está aquí. Aquí está, el scanning, ¿no? Dice, de un texto resulta muy útil cuando necesitas encontrar información específica que ya conoces de antemano y no tienes tiempo de leerlo todo. Casi siempre no hay tiempo para leerlo todo. Usted se preocupaba y decía, es que no me alcanza el tiempo. Pues obvio, estás leyendo todo y así no funciona el examen. ¿Ves? Es un error. Es un método que se utiliza cuando sabes previamente lo que estás buscando. ¿Y cómo sabes lo que estás buscando? Pues cuando lees la pregunta, ¿cierto? Escaneas el texto, debes mover los ojos rápidamente en la página a fin de encontrar el dato que necesitas. ¿De qué se trata, no? Es una ayuda para localizar cifras, fechas, palabras clave
Generalmente funciona para preguntas de tipo literal, o sea, preguntas en las que yo sé que la opción de respuesta es una copia y pegue de el contexto. Para las preguntas de tipo argumentativo o crítico no me va a servir el scanning. En ese caso sí debo leer todo. Pero eso cuando lo descubro, cuando he leído primero el enunciado o la pregunta. Ahí determino qué tipo de pregunta es, literal, inferencial, crítico. Ahora sí, pues le doy lo que me están pidiendo. ¿Cómo saber cuándo es literal, inferencial y crítico? Bueno, esto ya lo explicamos al detalle cuando entremos en minucia de los tipos de pregunta. Bueno, antes de eso tenemos que ver tablas de verdad. Luego, tenemos el schema. ¿Qué es el schema? Es la manera de identificar en el contexto frases principales, la idea principal, el autor, ubicar el verbo principal, el sustantivo, ¿no? El sujeto, datos clave como fechas, lugares, eventos clave. En este sentido, sí, digamos, es necesario leerse todo el texto. Pero podríamos decir que el primer párrafo me da una idea general, ¿no? El último también me puede dar una conclusión. Casi siempre, casi siempre. No puedo decir que aplique para todos, o sea, no es una regla general. Pero los primeros y los últimos párrafos, ¿se acuerdan que les decía? El primero y el último dato son importantes. Se debe a esto, ¿no? Al esquema. Son maneras técnicas que se utilizan a nivel general para cualquier tipo de evaluación. ¿Listo? Veamos. Hay unos aspectos adicionales que les están evaluando. ¿Usted ha consultado textos que utilicen tipos estratégicos retóricos? ¿Qué es retórica? ¿Me pueden decir qué es retórica, por favor? ¿Qué definen ustedes como retórica? ¿No? Y esto lo evalúa mucho el IFES, ¿no? Sí. Es que sin retórica, ¿cómo pretendo yo presentar una prueba que hace el IFES? Difícil, difícil. Bueno, la retórica es un arte, no es una ciencia. Podríamos decir también que es como una norma que busca la exactitud en una frase, que cumpla además otras condiciones, que cuando usted lea esa frase sea suficiente para entender, incluso para enredar, que cuando usted lea esa frase, usted pueda convencer, engañar, pueda gustar. La retórica, entonces, es una herramienta principal para darle sentido a los textos. Y una de las claves de esa herramienta se conoce como lógica proposicional. Proposiciones con lógica, o sea, con sentido. Y esa lógica está regulada por unas tablas, conocidas como las tablas de verdad, que tiene unos conectores, que son la I, la O, el entonces, sí, solo sí, solamente, a veces, de vez en cuando, la coma. Hay cientos de conectores, cientos. ¿Cómo identificar cada uno de esos conectores? Solamente podrán hacerlo si leen. O sea que todo, mire, me devuelve al inicio a saber leer, haber leído mucho. Cuando usted ha leído mucho, usted
puede tener una estrategia retórica para comprender ese texto. ¿Listo? Y las tablas de verdad me ayudan a resolver, a resumir, a abreviar ese procedimiento de la retórica. Les van a exigir retórica en todo su examen. Si no saben, entonces definir primero qué es retórica y no tener una estrategia para resolverla. ¿Cómo esperan resolver preguntas en un examen? ¿Solamente aprendiéndose de memoria lo que le van a evaluar? No les sirve. Pues el teorema de Pitágoras, aprendido de memoria y ejecutado en el menor tiempo posible, no es suficiente para pasar una prueba IFES. Así la prueba hable solamente el teorema de Pitágoras. Porque si le ponen retórica a esas preguntas, a esos enunciados, usted no va a ser capaz. Ya se dieron cuenta cómo la tabla de la negación, nada más cuando le ponen a usted ahí le dicen, el autor está cometiendo un error y usted no sabe trabajar negaciones, cómo se equivoca. Y ya vieron cómo puede ayudarme a resolver mucho más rápido, ¿ven? Entonces la retórica debe ser parte desde ya en el manejo de su examen y de su vida, porque les va a ayudar a hablar elegantemente, coherentemente. Por ejemplo, cuando el compañero decía, es que reproducir es procrear. Bueno, ¿qué es procrear? Lo sé. ¿Puedo definirlo? Si no puedo definirlo, no puedo usarlo. Hay muchas palabras que damos por hecho y no sabemos de dónde vienen. Hablemos entonces, por ejemplo, de la palabra que dijo el compañero, hermafrodita o sexista. ¿Sé de dónde viene la palabra sexo? ¿Conozco su etimología? Conozco la etimología. La etimología es la ciencia que busca definir una palabra a través de su origen. Hermafrodita. ¿De dónde viene la palabra hermafrodita? ¿Se la inventaron ahora? ¿Se la inventaron los curas o se la inventaron alguien mucho antes que ellos? ¿Quién cree saber de dónde viene hermafrodita? ¿Alguien tiene alguna idea de la etimología? ¿No? ¿Alguna ahí, alguna pista por ahí o algo que le suene a hermafrodita? ¿De los griegos? Griegos, muy bien, los griegos. Bueno, resulta y pasa que los griegos tenían sus dioses, así como los romanos, como los asiáticos, ¿no? Como los nativos de América tenían sus dioses, ¿no? Todos conocemos los dioses de los griegos. Hemos escuchado a Zeus, por ejemplo. Ateo viene de Zeus. Los que creían en Zeus, pues, eran creyentes, ¿no? Y los que no creían en Zeus eran ateus. De ateus viene ateo. No creer en el dios Zeus. La utilizamos al latín para hoy decir que un ateo es el que no cree en el dios de los católicos. En realidad, un ateo es el que no cree en el dios Zeus. De allá viene la etimología de la palabra. Es mejor decir no creyente en el dios católico a decir ateo. Con ateo estaría errado. Que la RAE le diga sí, ateo es el que no cree en un dios, diferente. En realidad, si va a decir ateo y no cree en un dios, tendrías que generalizar. Ateo el que no cree en ningún dios, porque dioses hay muchos en el mundo, creados por los hombres. ¿Sí? Tenemos entonces a un dios griego, Zeus. Habían otros dioses, entre ellos Afrodita. Afrodita era la esposa de el dios del fuego. No recuerdo el nombre del dios del fuego griego, de los volcanes. En los romanos era Vulcano, Hefesto. Hefesto era el dios griego del fuego, un equivalente al dios romano Vulcano. Era su esposa, pero tenía un amante que era Ares, el dios de la guerra. Aún así,
conquistó también a Hermes, que era el dios de los... Hermes es conocido como el atlético, el deportista, el bien, el que limitaba, ¿no?, en las fronteras, porque él estaba corriendo de un lado a otro, el dios Hermes. Estos dioses griegos tuvieron una aventura, Hermes y Afrodita. Hefesto los descubrió y los expuso al escándalo público para que les tendió una trampa. Dice la historia que les tendió una red invisible y ellos estaban en la intimidad y se quedaron ahí. Y entonces todo el mundo vería el cuerpo de Afrodita porque era una mujer hermosísima. El Hermes no quiso que la vieran a ella y él dijo, es mejor que me vean a mí. Entonces él tomó otra posición y tapó a Afrodita. Afrodita, en agradecimiento, luego le siguió dando aventuras, ¿ya? Pues sí, fueron fruto del escarnio, pero Afrodita, para agradecerle a Hermes, siguió teniendo aventuras con él y le dio un hijo. Ese hijo se llamaba Hermafrodito. Ojo, Hermafrodito. Pero no nació con los dos sexos, como muchos creen. Dicen, el hermafrodito es hijo de Hermes y de Afrodita porque ya, y ahí entonces nació con dos sexos como castigo. No, ahí hay un error en la historia y está mal narrada, mal contada. Hermafrodito nació, sí, muy hermoso. Nació algo andrógino, o sea, con unas características de hombre y de mujer a la vez, porque era hombre, pero era muy hermoso, ¿sí? Con facciones muy delicadas, por decirlo así. Resulta que un día él se fue a pasear y se iba a bañar en un lago. Los lagos y los bosques, recuerden, eran lugares sagrados y eran protegidos por ninfas. En esa época, pues habían diferentes tipos de ninfas, ¿no? Entonces, una ninfa lo vio y se enamoró de él, porque era muy hermoso. Le propuso que tuvieran algo y él la rechazó con bravura. Aún así, se metió a bañar, el lago era protegido por la ninfa, ahí nadie se puede meter, los dioses pierden poderes en los lagos de las ninfas, en los bosques de las ninfas pierden sus poderes, ¿sí? Y la ninfa oró a los dioses, a Zeus, y le pidió que por favor le permitiera estar siempre junto a ese hombre, que él era el amor de su vida. Así los dioses los unieron. Cuando Hermafrodito salió del agua, del lago de la ninfa, salió siendo hombre y mujer, salió con los dos sexos porque los dioses los unieron y nació ahí Hermafrodita. ¿Ya? Entonces, esa es, mire, el origen de una palabra, ¿no? Pareciera ser simple, o sea, dice uno, pero eso, ¿para qué me va a servir a mí ahora? Le va a servir para tener conceptos adicionales, contexto antes de la prueba. Ojalá, ¿no?, uno pudiera ser una biblioteca, ¿no?, y tener todo eso ahí al alcance. Siempre, de toda la historia de los dioses, ¿no? De los dioses nórdicos, por ejemplo, ¿no? Hablar de Thor, de Hagen, de Meragmeta, de Loki, de Hilda, el anillo de poder y todo eso, ¿no? Y dice uno, pero oiga, ¿de dónde usted sacó tanto eso? Pues yo como también de pequeño vi Caballeros del Zodiaco, pues ahí estaba, ¿no? Y ahora con Avengers y todo, pues ahí sale de nuevo, ¿no? Un poco cambiado, pero ya cuando me remonto yo a los libros y a la literatura nórdica, pues enlazo y digo, oiga, mire, esto claro, salía de acá, ¿no? Y sí, Hilda existe y Thor y Loki también. Y Odín. Y uno dice, ¿y esa gente por qué creyó en eso? Pues en otro lado, en otras culturas, existía Alá, Yahvé, ¿no? Isaías, los profetas y todo eso. O sea, creado por hombres, narraciones, historias, mitos. Pero si yo he desconocido eso, nunca lo abordé, nunca lo leí, ¿qué concepto crítico puedo dar si mi conocimiento está limitado a un solo libro? Pregunta, ¿han leído el Corán? No, es que yo no soy de esa religión. No, es que no es porque seas o no de esa religión, es por conocimiento. ¿Sabes
cuántas cosas maravillosas tiene el Corán? ¿Usted ha visto alguna vez la infidelidad de un árabe o de una mujer árabe? ¿La conoce? Mire, ¿conoce la infidelidad de un católico o de un cristiano? Es muy común en el mundo latino, ¿no? Váyase usted a esas culturas de Medio Oriente y vaya a ver cómo castigan la infidelidad. Es un tema cultural bien fuerte. Una mujer allá va a la playa tapada. Van a las playas tapadas. Un hombre no ve a otra mujer desnuda en una revista o en un celular. ¿Son fieles? Sí. Los que son pegados a su norma y a su ley son absolutamente fieles. Pero no es un tema de que porque sí, porque toca. No. ¿Saben por qué es? Es porque no conocen nada más. No estoy diciendo ahora que la infidelidad pues sea lo mejor. No. Estoy diciendo es que ellos no conocen eso. Porque no han leído otros textos. Gandhi leyó el Corán, leyó el Hare Krishna, leyó la Biblia. Finalmente, siendo hindú, porque él nació en la India, estudió Derecho en Inglaterra y se fue a trabajar a Sudáfrica. Oiga, movido el tipo, ¿no? Regresó a la India y se quedó con el cristianismo. Después de haber leído la Biblia, dijo, no, me quedo con el Nuevo Testamento. Perfecto, es un libro espiritual genial. Y él dijo, a mí me van a matar. También lo mataron, como dijo Jesús. Él predijo su muerte. Lo mataron. Conocimiento. La clave para el liderazgo. La clave para el éxito. No se queden con una sola cosa y lean absolutamente de todo. Es que yo voy a ser futbolista. Hombre, lea de física, lea de química, de astronomía, cualquier cosa de esa le va a servir. ¿Ya? Porque lo es todo, dice, ¿no? Heráclito de Éfeso. Todos estamos unidos. Bueno, seguimos. Analizar la estructura de los textos de tal manera que se identifiquen sus partes. ¿Ya? Usar el método del rompecabezas, dice. El método del rompecabezas sirve cuando yo segmento y hago todo esto por partes, ¿no? Ya lo vamos a ver luego en detalle, en práctica, mucho más que aquí en una mera indicación literaria. Discutir con tus compañeros, profesores y familiares las diferentes intenciones comunicativas de los textos que lees. Les he dicho, estudien y enseñen, ¿no? Eso de discutirlo como lo hacemos aquí, el debate. Vamos a hacer unas escenas de debate, ponemos el tema y empezamos a hablar, ¿no? Ustedes háganlo con sus compañeros, enséñenle, pues no al que concursa este año porque pues es su competencia, ¿no? Pero enséñele de pronto al que concursa el año que viene, ¿ya? Enséñele al otro patrullero, enséñele al policía, al subintendente que ya ascendió y nunca vio el ascenso desde esta perspectiva, ¿no? Como un verdadero reto, sino simplemente como una opción para ganar más dinero. No debería ser así, ¿no? A la hora de escribir un texto, realizar previamente un plan de trabajo en el que se definan claramente sus partes, yo no lo veo realmente tan estricto. ¿Quieres leer? Lee lo que quieras y lo que te guste. Ya, punto. Mire, o sea, yo no le quiero hacer caso a todo lo que dicen los tecnicismos. ¿Por qué razón? Porque yo nunca he estudiado de esa manera y he aprendido muchas cosas y no ha sido porque le he hecho caso a los tecnicismos. Le he hecho caso, sí, a mi forma de aprender y de ahí descubrí mi propio método y ya lo expongo. Ustedes tampoco crean que todo lo que yo digo entonces ya es palabra sentada. Hay cosas que sí, obviamente, mire, se coinciden. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la razón, ¿no? A la hora de escribir, identificar, usar diferentes estrategias discursivas, sí, la parte discursiva tiene que ver con la retórica, elegancia, exigencia, calidad. Alguna vez les decía, no lean a cualquiera que ha publicado un libro, no todos tienen excelentes ideas, pues uno aprende más de los que tienen cierta genialidad, ¿no?
experiencia. No alguien porque tomó y escribió ya la idea, entonces es absolutoria. Bueno. Te recomiendo usar la lectura de preguntas, el esquema, ya bueno, ya eso es lo que están acá, ¿no? Lo que vimos ahora. Muy bien. Contexto, enunciado y las preguntas. La pregunta número 2, arte poética. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Mire, todo este poema, ¿no? Es contexto hasta la parte final. Bogotá, Colombia, Editorial Panamericana, 240-241, páginas, ¿no? 240-241 es una poesía colombiana de Jorge Luis Borges, ¿no? Hispanoamericana. De García Mafla y Jorge Luis Borges, ¿no? Resulta y pasa que muchos escritores se dedicaron a hablar de otros escritores. Así, Fernando Vallejo hizo antologías de Cuervo, por ejemplo, ¿no? De Asunción Silva, ¿ya? Habla por ahí también de Andrés Bello, incluso. Mafla habla de Jorge Luis Borges. Uno de los libros más reconocidos de Borges es el Alep. ¿Quieren mejorar su calidad lectora? Bueno, Jorge Luis Borges también es una buena alternativa. El Alep. Vamos a buscarlo acá. Creo que debe estar gratuito aquí en internet. Acá está. El Alep. No, este es el libro. Vamos si está en PDF. Tal parece. Esa es la ventaja del internet, ¿no? Mire. Vaya a una biblioteca mientras usted busca el bibliotecario. No está, lo tienen prestado. Mírelo. ¿Qué más esperan? ¿No? ¿Qué más esperan? Claro, aquí no está completo, ¿no? Pero ya tienen al menos una ilusión de lo que puede ser Jorge Luis Borges. Bien. Veamos. Y practiquemos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Sí, voluntariamente. Voluntariamente alguien que quiera leer este primer párrafo. ¿Capera? Siga, puede aumentar su volumen, está muy bajito. Breve que me salí de la aplicación, no sé. ¿Me escucho, mi gente? Muy bajito, le escucho. Así estoy con los micrófonos. Espere, ya. Ahí está mejor. ¿Desde ahí me escucha? Ahí está mejor, sí, señor. Dice, empiezo. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras del Fierro de la Plaza Constitución había renovado, no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el instante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiara el universo, pero yo no, pensé,
con melancólica vanidad. Alguna vez lo sé. Mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. No se da Visitar cuenta que hay ese, gente que no sabe leer, jefe. ¿Por qué? visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo. En el Se fue el crepúsculo audio, era. Capera. Siga. Es que tengo como mala la señal, jefe, estoy por aquí. Listo, Capera. Iba en de nuevo. Listo. Listo, Capera. Muchas gracias. Tenemos que reforzar, ¿no? La lectura. Mire, este es un problema grave, pero del cual usted todavía tiene solución. Está a tiempo de solucionarlo. De aquí a septiembre, su tarea debe ser leer de una manera corrida. No se preocupe. Hágalo a diario y se va a dar cuenta cómo al cabo de 15 días, leyendo todos los días, su lectura mejora de una manera muy notable. ¿Listo, Capera? Entonces, a trabajar, por favor, muy fuerte la lectura. Usted es uno de los pocos que se atreven a demostrarlo para darse cuenta, ¿no? Realmente del error. Muchos otros no lo hacen. Les da miedo reconocer su error frente a la lectura. Pero eso les pasa en el examen. Y allá no hay manera de solucionarlo. Es aquí. Es ahora. Para eso, yo les pido que por favor todos participen. Para darme cuenta de cuáles son los errores que están cometiendo. Porque conozco gente que lee muy rápido y tampoco sirve. No sirve. Leer muy rápido. Conozco gente que comienza la caliente mañana de febrero. El Ortiz murió después de la imperiosa distante del imperialismo. No, eso no sirve. La lectura rápida no le sirve. Conozco gente que lee entre líneas. Eso tampoco le sirve. Eso es, yo saben a quién leo entre líneas. Al Espectador, al Tiempo, un discurso político, a Gabriel García Márquez. No me sirven para nada. Los leo entre líneas. ¿Para qué voy a perder el tiempo leyendo historias? ¿Ven? Pero un texto en un examen, usted no lo puede leer entre líneas. No le sirve. Bueno, bien. Alguien que me ayude con la continuidad de la lectura. Seguimos acá en, de nuevo, aguardaría. Siga, Geraldine. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil en colores, Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunicación de Beatriz. Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz, poco después del divorcio, en un almuerzo de club hípico. Beatriz, en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz, con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz, de frente y de tres.
3/4 sonriendo, libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Ok. Permítame igual a cada uno de los que leen ir haciéndole las correcciones de manera muy respetuosa y de manera académica, ¿no? Porque el objetivo es ir aprendiendo. Usted tiene una buena, digamos, un buen avance en la lectura. Por acá tuvo un error. Dijo comunicación, es comunión, no es comunicación. Del resto, sí lo leyó bien, pero le hace falta algo. ¿Sabe qué le hace falta? La emoción, el sentimiento. Es que esto es un texto de Borges. Borges es muy emocional. Borges es un literario prosaico que quiere transmitir a través de sus líneas sus emociones. La vida de Borges fue dura, fue ciego. Tuvo que escribir a través de su madre. Ella le leía cuando él ya no podía. ¿Ve? Borges es muy particular en la lectura. Yo debo convertirme en el autor, pero debo conocerlo. Si no, no podría. Y sería difícil entenderlo, ¿ve? Por eso muchas veces la lectura se hace aburrida. Porque yo, no tengo la intención de volverme el autor porque no lo conozco. Y eso es importante. Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio porque sé que muchos, este pedazo no les supo a nada. Cuando no me sabe a nada, no me gusta y después ya no lo sigo leyendo. Y así pasa con muchos textos. ¿Ya? Vamos a ver cuál sería la forma ideal de leer, sobre todo a Borges. Y yo puedo cambiar esas emociones dependiendo del tipo de texto. Si es una noticia de crímenes, si es la Biblia, si es filosofía, bueno, eso cambia. Pero vamos a hacer este ejercicio. Cierren los ojos en este momento. Cierren los ojos y yo voy a leerles este extracto. Solamente necesito que me escuchen. ¿Ya? No sigan entre líneas. Es más, les voy a quitar aquí la pantalla para que ustedes no la vean. ¿Ya? Y les voy a leer ese texto. Ojalá en lo posible puedan, como les digo, cerrar los ojos. Bien. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía, que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué, aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no. Pensé con melancolía, vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción le había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo, aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz poco después del divorcio. En un almuerzo del Club Hípico. Beatriz en Quilmes. Con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de 3/4, sonriendo, la mano en el mentón.
No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros. Libros cuyas páginas finalmente aprendí a cortar, para no comprobar meses después que estaban intactos. ¿Listo? Suena diferente, ¿no? ¿Cómo les pareció la comprensión un poco mejor? Pareció que ahora se entiende. Había un sentido entre las pausas, entre las emociones. Parecía el autor hablando de Beatriz. ¿Qué le pasó a Beatriz? ¿Y qué pasó después con su recuerdo, no? Eso es lo que quiere decir el autor. Pero uno, ¿cuándo lo comprende? Cuando la emoción al leer le permite hacerlo. No lean tan simples, no lean tan planos. Así hablamos a diario, muy plano, muy simple. Se dan cuenta, ¿no? Nosotros para decir hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pero hay veces en las que uno dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? O sea, cuando se expresa eso, es porque hay algo ahí, ¿no? Nuestro idioma es muy plano, generalmente es muy plano. El inglés no, por eso no lo podemos aprender tan fácil, porque el inglés no es plano. En el inglés usted no puede decir, hola, buenos días, ¿cómo estás? Así no suena el inglés. Entonces llega el estudiante y dice, hello, how are you? Great day. Y lo dice en plano, no lo entienden, no es así. Hello, how are you? Great day. Es así, lo escuchan, o sea, esas personas que hablan en inglés es un inglés rítmico, sube, baja, tiene una entonación en particular. Así debe leerse. Deben hacerse las pausas. Si él habla de melancolía, yo debo estar melancólico. Si él dice que no hay sentimentalismo, también. Pero es el autor el que me da la pauta del acento, el sube, baja, para poder entenderme. Es que si no, esto plano, no suena a nada, no sabe a nada. Y así no se le toma gusto. Cuando usted comienza a leer, como yo leí aquí, tratando la emoción, uno quiere seguir leyendo porque uno dice, ¿y ahora qué viene? O sea, se murió Beatriz y este man está melancólico. ¿Qué irá a pasar? ¿Se va a pegar un tiro? ¿Le va a hacer honras? ¿Qué viene? Ya mi mente comienza a volar y quiero seguir, ¿no? Entonces tomo el siguiente párrafo y dice, mire, Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural. Ese buen precedente, en 34 aparecí ya dadas las 8, con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí las graduales confidencias de Carlos Argentino Daneri. ¿Qué le confesaría Carlos Argentino Daneri en esas confidencias para que no fueran ahora vanamente eróticas? ¿Qué le confesaría sobre Beatriz Viterbo? Y ya comienza a hacerse una historia, una novela, un relato que se vuelve cada vez más intrigante y usted se mete en la novela, no por saber incluso el desenlace solamente, sino porque en cada párrafo usted está aprendiendo. Cada párrafo para usted en su mente es un puente neuronal, algo que no tenía y ahora ya hace parte de su grandiosa memoria. Jorge Luis Borges con el Lalep. Bueno, interesante.
más interesante se vuelve cuando yo me intereso en él. Soy yo el que hace a una historia interesante. No es en sí el libro. Depende de ustedes. Es que no me gusta leer, claro. Tú no le pones el interés a la lectura, por eso no es interesante. Entonces vamos a cambiar eso utilizando buenos métodos de lectura. Es importante hacerlo en voz alta para involucrar los sentidos. Utilicen el tacto, incluso cuando lean, exprésenlo con las manos. Hagan gesticulaciones. La boca, no solamente una boca plana en la lectura, no, abran la boca, hagan a un lado los labios, bueno, diferentes gesticulaciones que pueden hacerse. Pero involúcrese más con la lectura. Y sé que así ya el sentido que se toma cada párrafo sabe diferente. En su mente hay textos, mire, hay textos que uno leyéndolos le dan ganas de llorar, solo leyendo. Hay otros que lo llenan de fervor, hay otros que lo llenan de furia, solamente al leer, solo entre líneas. Fernando Vallejo decía, lo mejor de la palabra perro es que no muerde. Por eso no tengo miedo de usar un hijo de puta, porque mientras es una palabra fuerte, los hechos no se comparan ante ella. Y es la verdad, ¿no? Vean el mundo. El mundo no se aterra por la muerte de niños, por el secuestro, por las minas quiebrapatas sembradas. No se aterra por eso. Se aterra cuando usted dice hijo de puta. Por eso el mundo, ahí sí, se aterra. Fernando Vallejo dice, lo mejor que tiene la palabra perro es que no muerde. Las palabras no muerden. Los hechos sí. Un gran escritor, muy crítico de la sociedad, muy criticado por la sociedad, pero unos aportes increíbles. Y él ya pasó, ¿no? Ya pasó por Márquez, ya pasó por Borges, ya pasó por Unamuno, por Silva, por Cuervo. Bueno, por muchos, ¿no? Allende, por muchos. Gente que yo ni conozco, ha leído. Testamento. Sí, señor. Pues yo soy uno de los que leo poco, o nunca, pues prácticamente no me ha como interesado, ¿no? Lo que yo le comentaba hace unos días atrás. La pregunta mía es, ¿cómo identifica usted o cómo identificamos, por ejemplo, un libro que sea poético? ¿O hay, cuando uno va a comprar un libro, ahí dice, o cómo será? Sí, claro. Cuando... Es al género, ¿no? Y de los autores, por ejemplo, no vas a encontrar textos científicos de Borges, por ejemplo. ¿Por qué razón? Borges era poético, ¿no? Prosaico. Entonces vas a encontrar sí cuentos de él, ¿no? Pero no algo, un texto científico. Pero sí vas a encontrar, por ejemplo, textos científicos de, de Fernando Vallejo, porque él es biólogo además, entonces tiene textos científicos. O sea, hay gran variedad hoy en día. No podemos decir entonces solamente que Sócrates habla de filosofía hoy si hoy existieron Sócrates. No, porque pues el mundo ha permitido que esto sea muy cambiante, ¿no? Pero si tú dices, por ejemplo, Miguel de Cervantes, pues sé que estamos hablando de historias, ¿no? Fantásticas, dentro de los primeros conceptos de la literatura, pues se dice, ¿no? Cervantes es el padre de la literatura española, porque incluso cuando él habla, tiene palabras que hoy en día ya no se usan, que fueron corregidas, ¿no? Pero ese fue el inicio, ¿no? De la literatura. Entonces, ya luego cuando comiences a identificar autores, te vas a dar cuenta, así como en películas, ¿no? Con los actores, ¿sí? No vas a ver, por ejemplo, a Brad Pitt haciendo una película pornográfica, ¿sí? O tal vez lo puedes ver en una película de comedia, pero sabes que Brad Pitt no es absolutamente de comedia. Ahora, no vas a ver, por ejemplo, a Adam Sandler, actor de películas dramáticas o de comedia, haciendo de Rambo, por ejemplo, en una película de tipo épico, ¿no? No lo vas a ver así. Es lo mismo en los autores.
¿sí? Ya, es que el mundo del arte, la literatura, la pintura se va caracterizando en la medida en que lo es. Música igualmente, ¿no? No vas a ver a estos últimos, por ejemplo, como Bad Bunny o no sé, J Balvin haciendo música clásica, ¿no? Porque ellos no es su género. Y tampoco vas a ver a Bocelli cantando un reggaetón, ¿cierto? Entonces ya comienzas a identificar a los autores. Es lo mismo. Igual, cuando vayas a pedir un libro o una biblioteca o a quien quieras comprarle, pues tú le dices, mire, yo quiero un libro de, de tema científico. Entonces ellos te van a decir, listo, ¿qué género? Física, química, física. Ah, bueno, Hawking, está bien, ¿no? Hawking se da a entender muy bien. Entonces son textos también que aportan muchísimo. ¿Listo? El origen de todos los tiempos, o el origen del tiempo, bueno, son libros que pueden darte una introducción a lo que es la astronomía y la matemática a la vez, ¿no? Con la física. Siga, iPhone. Vale. Siga, Gutiérrez, siga. Sargento, ¿qué opina, por ejemplo? A mí me llama mucho la atención ese libro del Código de Da Vinci. Pues nunca lo he leído, ¿no? Sino que pues me llama mucho la atención cuando, pues una película que he visto por ahí se ve como bueno. La película la interpreta Tom Hanks, ¿no? El Código Da Vinci. El libro es escrito por Dan Brown. Es bueno, o sea, es entretenido, ¿ya? Es entretenido, pero hay ciertos pasajes de la historia, por ejemplo, que yo conozco y no coinciden. Entonces, no deja de ser una mera teoría para mí, ¿ya? El Código Da Vinci es una teoría, ¿ya? Entonces, quien lo escribe está obviamente convencido, ¿no? De lo que está haciendo, porque obviamente ha hecho un estudio, no es porque sí nada más el Código Da Vinci, ¿no? Hay un estudio previo y eso es de valorar, o sea, son libros que igual te van a aportar muchísimo a la crítica, ¿no? Libros que enseñan realmente. Siga, Jefferson. Lady, siga. Mi sargento, Qué pena. Siga, Jefferson, luego Lady. mi sargento, muy buenos días, Dios y patria. Mi sargento, de pronto ya usted tiene más conocimiento. ¿Qué libros nos puede recomendar ya que estamos en este camino, digamos, a realizar nuestro concurso, que de pronto nos puedan brindar motivación o nos ayuden con Bueno, ciertas comiencen. tácticas que... Sí, yo siempre les recomiendo que comiencen con La Niebla. La Niebla está dentro del material que yo les envié de Miguel de Unamuno. Igual si no lo tiene, me escribe al WhatsApp, yo le envío el libro, ¿ya? La Niebla de Miguel de Unamuno, literatura prosaica, porque esta es fácil, o sea, esta literatura de Borges, aunque es prosaica, es fácil de leer, no tanto de entender, porque si se dan cuenta, o sea, tengo que poner mucha atención a las pausas y a lo que él quiere expresar, o sea, tengo que emocionarme al leerlo, porque si no, no lo voy a entender. Tengo que emocionarme al leerlo para entender a Borges. Pero comience con La Niebla, que eso sí es exigente. Ahí se va a dar cuenta usted realmente si sabe o no sabe leer, que es el primer punto, ¿no? Ok, mi intento, muchas gracias. Vale, con gusto. Siga, Lady. Mi intendente, es una pregunta, pues viéndonos un poco el tema, era, pues yo soy aspirante y pues quería saber qué libro me recomienda para empezar a leerlo. Igualmente, ¿no? Igualmente, La Niebla. ¿Por qué recomiendo yo a Unamuno? Resulta y pasa que La Niebla viene de un contexto muy fuerte, que es la Guerra Civil Española. Unamuno es producto de ello prácticamente, y Unamuno es uno de los grandes prosaicos, extintos ya, ¿no? Pues tenemos a Mariano José de Larra, Miguel de Unamuno, hay otros, Azorín, y de los que quedan por ahí todavía Isabel Allende, pero que se leen más, ¿no? Pero Isabel Allende es por ejemplo, Isabel Allende es la escritora latinoamericana más leída, más leída. Y no tanto Borges.
vemos Borges, o sea, tiene también, o sea, algo interesantísimo, importantísimo para aportar, ¿no? Pero es más leída Isabel Allende. ¿Por qué? Porque su literatura está asociada mucho a un aspecto fundamental que le pasó en su vida con su hija. Y eso conmovió y ella ha gustado mucho. La literatura de ella es bonita. Yo generalmente no leo mucho de Allende. Creo que 2 libros de Allende para mí fueron suficientes. Pero sí me gusta más, dentro de lo prosaico, Unamuno, porque de todo lo que yo he leído de literatura, de literarios prosaicos, me parece que Unamuno es como el más fuerte. Y ese libro de La Niebla es espectacular. ¿Hay alguien aquí que ya me haya leído La Niebla como recomendación? ¿Que esté en clase? Sí, mi santo, ¿Qué le pareció el libro? excelente. Lo leí 3 veces, la primera no lo entendí. La segunda, ya comprendí que en el inicio dice el final, ahí en el principio. Bueno, ya no nos diga más trucos. Perfecto el libro, ¿cierto? O sea, es espectacular. Entonces, mire, ya aquí tienen ustedes el testimonio de un estudiante. Ya lo leyó 3 veces. Es un libro muy exigente, demasiado exigente, pero te pone, o sea, te centra, te dice, ¿usted sabe leer o usted no sabe leer? Como no sabe, pues le toca leerlo otra vez, porque no lo entiende, ¿ya? Pues es un libro buenísimo. El título cala perfectamente, La Niebla. Bueno, entonces ese es el libro que le recomiendo. Si no lo tienen, igual está en el material. Si no lo encuentran, escríbanme al WhatsApp, yo se los envío, yo lo mantengo siempre en mi celular. Bueno. Pero la literatura es clave, señores. La lectura, fundamental. Si no, bueno, no tiene libros, está desparchado. Mire, coja el internet y coja Wikipedia. No sé, y aquí escriba lo que quiera, lo que quiera. Rojo, verde, protesta. Y mire, aquí, no, eso es imparable, hermano. Es imparable. Usted comienza, ya no quiere después detenerse. Aquí habla de la Revolución de Octubre, ¿no? En otro lado no es la revolución como tal en la fecha que se hizo, no esa revolución de octubre, sino que tiene otra fecha porque Rusia maneja otro calendario. ¿Ya? Pero esto habla de la reunión del Soviet de Petrogrado, que no es nada más que la revolución bolchevique en contra de los mencheviques. ¿Ya? Entonces, mire, yo no tengo necesidad de ponerme ahí el texto a leer sobre la revolución de octubre, sino que ya tengo una referencia, un contexto sobre, y miren que solamente escribí Wikipedia y salió el texto ahí porque sí, ¿no? La revolución de octubre es la revolución rusa del pueblo bolchevique, o sea, de la mayoría, contra los mencheviques, o sea, la minoría. Estamos hablando de la revolución comunista, ¿no? La que triunfó, digamos, de una manera inequívoca para Marx. Triunfa el comunismo en Rusia y no en países como Alemania, Austria, Francia e Inglaterra, que tenían riqueza acumulada. Triunfó en una decadente gracias a que Lenin se fue en un tren desde Alemania hasta Finlandia y logra ingresar a Rusia porque él huye, ¿no?, de Alemania. En Alemania matan a los espartaquistas y por allá muere Rosa Luxemburgo, que fue la espartaquista que lideraba el movimiento comunista. Entonces, no triunfa así en Alemania, triunfa el socialismo de Hitler, que es una idea diferente, ¿no?, de ver el comunismo, porque igual Hitler ayuda a los pobres y esto bajo un movimiento social, ¿no? Pero él domina el partido nazi. ¿Ya? Pero esto sucede mucho tiempo después, ¿no? Ya antes había caído el Segundo Reich, ya conceptos de la historia que se van confluyendo, pero tengo un contexto, o sea, sé que es la Revolución de Octubre. La pregunta es, ¿ustedes sabían que era la Revolución de Octubre? Si no lo sabían, ahí está la situación. Cuando lleguen al examen y se encuentren con cosas que no saben, es difícil solamente con el contexto poder argumentar. Se van a quedar cortos. Bueno, a eso me refiero, ¿ven? Que no importa el tema que salga usted, algo tiene que saber de eso.
Sí, se requieren años, muchos años, mucho sacrificio. Olvídense de las novelas, olvídense del Facebook, olvídense de la diversión. Por eso puedo conocer un poco de todo. Un gran sacrificio, pero créanme, tiene excelentes resultados. Pueden comenzar ustedes su propio sacrificio, a leer. Bueno, el Alep, claro, con gusto, yo lo descargo y les envío el Alep. Es más, creo que está dentro de los libros que les regalé. Debe estar dentro de esa colección porque el Alep lo leí hace muchos años. Mi sargento jefe, qué pena, alguna pregunta. Yo apenas ingresé el día de ayer. ¿En qué carpeta encuentro las clases que se vieron, la que vimos ayer en la noche y esta? Sí, están en la carpeta Intendente Riobamba. Todas las clases que yo dicto están en la carpeta Intendente Riobamba. Las que dicta el Intendente Cifuentes están en la carpeta 2, Intendente Cifuentes. La mía están en la 1. Mi intendente, una pregunta. Sí. Frente a los temas policiales, ¿usted qué tipo de lectura nos sugiere? Pues porque, bueno, acá me acaba de dar que según este libro que uno escoja, que es como algo emocional y, bueno, meter el sentimiento y demás para uno poder entenderlo, interpretarlo, sentirlo. Pero, pues, en el tema policial, al leerlo, ¿qué usted recomienda? Igual cuando él aprueba, aquí de pronto uno tiene tiempo y le mete ese sentimiento y demás, pero pues en la prueba usted sabe que todo es a carrera, entonces, ¿qué recomendaciones nos da frente a eso? Para la literatura policial, primero aprender a leer bien. Para aprender a leer bien, La Niebla es un buen comienzo para cualquier género, ¿no? Para cualquier estudiante. Luego de que termine La Niebla, ahora sí tome los temas policiales. ¿Cuáles? Pues todos los que enviaron. Nosotros ya los estamos sacando. Ustedes los van a tener en PDF, todos los temas policiales. Y Angie, apague su micrófono, por favor. Ayala. Y los vamos a cargar en una carpeta, en PDF. Vamos a ver si los podemos imprimir. Buscamos acá al por mayor la impresión al menos de unos, no sé, unas 200 o 300 cartillas para poderlas vender igual, ojalá muy económico. Eso depende pues de la editorial que nos quiera ayudar a imprimir esas cartillas. Ya el señor Intendente Cifuentes está sacando los PDF solamente con los temas que les piden. No se vayan a poner a comprar cartillas. El año pasado muchos compraron esas cartillas y se dieron cuenta que cuando las revisamos tenían errores. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, no hay apuro en comenzar a leer los temas policiales porque pues no son tan largos tampoco, ¿no? Entonces, primero aprendan a leer bien. Después, listo, tomamos los temas policiales. Esos no hay forma de uno que, digamos, los ponga emoción, no. Para esos temas policiales hay que leerlos concentrados. En un espacio tranquilo, música clásica, ojalá en los oídos con audífono, absoluto silencio, lo demás, buena luz y lea. Si usted está metido en una bulla, eso ahí es difícil. Sin concentración eso no sirve leer. Es difícil. ¿Ya? Póngase un audio ahí tal vez para que esté escuchando un audio policial de los que ya le voy a cargar también. No se preocupen, tengo audios en MP3 de los temas policiales. Voy a ver si puedo sacar estos temas policiales nuevos también en audio. Voy a ver si puedo. Es que el problema, el año pasado tuve un inconveniente con el locutor y pues, mejor dicho, fue un problemota ahí con esos audios. Pero voy a ver si este año alguien me ayuda a sacarlos mucho más económicos porque pues cobra muy caro, ¿no? El locutor me cobraba prácticamente 30,000 pesos el segundo de grabación. Pues, imagínense la locura, ¿no? Entonces, este año pues estoy buscando a alguien que me ayude a grabar eso. Pues yo pudiera grabarlos, el problema es que no dispongo el tiempo para tenerlos en MP3 y que usted esté todos los días escuchándolos, camino a casa, en el baño, en el almuerzo, en el trabajo en algún momento, porque sí hay que grabarse muchos temas policiales, pero esos temas policiales deben leerlos concentrados. Sin concentración, eso. Y ojo a lo que les voy a decir.
Mire esta recomendación que yo le di a un estudiante mío que ocupó los primeros puestos a nivel nacional. Para esa época le evaluaron procedimiento policial, el manual de procesos. Él era alguien de oficina, nunca había estado en la calle, no sabía que era una requisa, nada de eso. Me lo confesó y yo le dije, tranquilo. ¿Qué le recomiendo? Tome el manual de procesos y transcríbalo, hermano. Vea, lo hizo. Todito lo transcribió. Todito, todito. Yo no les puedo decir que transcriban todos los temas policiales. No, sería absurdo. Pero tomen la Constitución y en la medida que vayan leyendo, en una agenda a mano, transcriba todo. Transcriba todo lo que usted pueda. Artículo 27, artículo 30, artículo 33, artículo tal. Luego, Código Penal y transcriba, hermano. Lea y escriba, lea y escriba, lea y escriba. Y lea en voz alta. Y escriba igualmente, la Constitución política es norma de normas. Escribiendo y hablando en voz alta. Involucre los sentidos. Y el libro tiene que oler, ¿no? A pino o a alguna cosa. Involucre todos los sentidos. Y se van a dar cuenta que esos temas policiales al momento de la prueba van a ser para ustedes 100%. 100%. Toda la prueba debe ser 100%. Háganlo así. No cometan el error que la mayoría está cometiendo. Toma los temas policiales, los leyó y ¿saben qué dicen? Ah, yo ya me leí eso ya. A ver cómo me va. Ustedes no van a ver cómo les va. Ustedes van por el primer puesto. Háganlo. Y les aseguro que los resultados van a saltar a la vista. Escriban todo lo que leyeron en esos temas policiales. Todo, todo, todo. Nota ahí. Tutela. ¿Qué significa? Pero muchos están en la clase solo viendo y no están escribiendo nada. Ojo con eso. Ojo con eso. Mi intendente, qué pena. ¿Sí? Mi intendente, y esos temas policiales, o sea, la idea de esos temas policiales es aprender tanto de manera literal como también la casuística que se presentan en las preguntas. Pues yo la verdad, pues, como no he presentado. Absolutamente, absolutamente. Aprendérselos de manera literal les corresponde a ustedes. Nosotros les vamos a explicar el trasfondo de la ley, de dónde viene la tutela, la historia, todo eso, ¿no? ¿En qué escenario se ve la tutela? La casuística, ¿ya? O sea, vamos a responder también preguntas de casuística y en escenario vamos a poner el video de un policía en acción, el video de un alcalde, el video de un ciudadano y lo vamos a analizar desde el contexto jurídico. ¿Listo? Y esa casuística es la que ustedes necesitan allá. Pero la ley tienen que tenerla muy clara. Y esa forma para tenerla clara es aprendérsela prácticamente de memoria. Tener claro, ¿no? No saberse qué artículo es el 23. Ay, es que no me sé qué es. No, eso no lo preguntan así. ¿Ya? Pero sí saber qué contiene, ¿no? Y de dónde viene. Y cuál ha sido su evolución en la historia y cómo se aplica hoy en la sociedad. Eso es competencia ciudadana. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mi santo, ¿será que usted me podría o nos podría explicar ahí el último ejercicio que hicimos anoche, que es el del candado? ¿Cuál? El que tiene que ver con combinatoria. Sí, señor. Sino que es que ayer terminé turno ahora y me tuve que entregar y no quedé fue nulo. Ya, pero ya está en el video. Listo, profe. Ya está el video, sí, señor. De eso vamos a sacar una explicación más amplia, igual en variación, permutación y combinación, ¿no? Eso toca dedicarle casi una mañana a eso. Listo, profe. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta?
Mi sargento, buenos días. Buenos días, Mosquera. Si no es especial, mi sargento, sí sería bueno en las clases de lectura crítica, comprensión lectora, hablarnos mucho de Mafalda, porque esa Mafalda sale mucho, sale mucho. Sí, incluso ya les envié al grupo el PDF de Mafalda, ¿no? Ya se lo envié al grupo. Estén muy atentos a ese grupo. Ahí les compartí el PDF de Mafalda. Búsquenlo. Ahí está. Para que la lean. Mafalda es muy crítica. Eso sale, claro, en esos exámenes sale Mafalda. Sargento, Mi Sí, señor. intendente, qué pena, usted nos puede colaborar reenviándolo, es que hay conmigo personas nuevas y no lo tenemos de pronto. Listo, sí, señor. Ya se los envío nuevamente. Muchas gracias. ARGF67. Y también pues salía mucho lo que usted dice, lo inferencial. Salieron muchas, y más como a falda, salió mucho que se puede entender, que se puede deducir acerca de Mafalda. Si ven, debieron haber leído a Mafalda de niños. Mafalda es genial. Mafalda es un personaje espectacular. Yo todavía lo leo. Ya les envío aquí, por aquí tengo la caricatura. Yo la descargué porque esta está gratuita en internet. Hay varias. Bueno, yo se las envío al grupo, ¿listo? Entonces, así quedamos. Que tengan buen día. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Mi intendente, a usted muchas gracias, mi amable. Sí, mi sargento, muchas gracias. El Señor me lo bendiga. Que se pague. Gracias, mi Gracias, intendente, intendente, bendiciones. muy amable. Buen fin de semana, mi intendente. Con gusto, igualmente, para todos. Muchas gracias. Gracias, mi intendente, ¿vale? Con gusto. Intendente, Sí, señor. ese libro del Corán, ¿usted lo tiene dentro del contenido de sus libros que usted tiene ahí en el correo? Solamente hay una parte ahí. El completo es grande. No lo he podido descargar completo en la versión de los primeros escritores. Es el ideal, pero voy a conseguirle la versión al menos más apegada, así como la Reina Valera. De la Biblia sí tengo la versión Reina Valera, que es la más pegada, ¿no? A la traducción. ¿Pero esa también está ahí dentro de su contenido? Sí, también está Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Listo, mi sargento, muy amable. Vale, con todo el gusto.